Estoy grabando. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar entonces del sentido común. Y les voy a ir preguntando en base a cómo los tengo acá dispuestos en mi computadora. Así que, Matías, sos el primero en definir con tus palabras. No hace falta que me des una definición catedrática, sino que en base a lo que vos creés, pensás y sentís, ¿qué podés decir del sentido común? ¿Qué es el sentido común para vos? Colo. Me estás matando, soy horrible para esto. No importa. A ver, desde el vamos, lo importante es que sepan que nada de lo que digan va a estar mal. Así que va a estar bien. Porque es tu definición, es una percepción que tenés en base a lo que vamos a hablar, y después sí vamos a ver algún tipo de definición como más explícita. Pero bueno, ahora son tus palabras. Creo que es algo que puede ser lo mismo para todos. Bien. Por ejemplo, una falta que sea igual para todos y todos estén de acuerdo. O, no sé, eso se me viene a la mente, no sé Perfecto. mucho la definición. Perfecto. O sea, algo que, repetime, Sea lo mismo para todos, que sea lo todos tengan mismo la para misma todos. interpretación. Bien, lo voy a anotar. Que sea lo mismo para todos. Estoy bien. Tengo entonces aquí que le sigue señorita Cecilia. A ver, juzgar algo que sea de manera razonable, en base a unas reglas o normas para ese grupo, para ese... No sé si me Bien. expliqué bien. Sí, claro. Entonces, reformulemos un poquito. Juzgar, así lo voy anotando. Te dejé y ahora... Jugar algo que sea algo de manera razonable, o sea, no normas que estén escritas, pero como algo que esté impuesto para el grupo que esté en ese momento. Bien. ¿Vos con lo que habías dicho? Que sea la misma interpretación para todos. Ah. Que sea lo mismo para todos. Bien, perfecto. Franco. Y para mí, soy más también, ¿qué onda? ¿Cómo se dice? Claro que se interpreta, que tiene una interpretación muy similar en un grupo mayoritario de personas. Usted la buscó, a mí no me engañe. No, no la busqué. ¿Interpretación, cómo es? Como ¿Similar? había dicho. Claro, similar para un grupo mayoritario de personas. Mayoritario. Bien. Interpretación similar para un grupo mayoritario de personas. Maravilloso. Agustín. Yo creo que puede ser algo que no está estipulado que lo puedas hacer, pero sin embargo, si lo haces, no está del todo mal. No, no está estipulado que lo puedas hacer, pero si lo haces... O sea, no sería lo 100% correcto, pero no está mal. Bien. Bueno, en una situación particular no es 100% correcto, pero no está mal. No está estipulado que lo puedas hacer, pero si lo haces, no está del todo mal. Bien. Bien. Entonces, la misma interpretación, lo mismo para todos, juzgar que sea algo de manera razonable, algo impuesto por un grupo del momento,
interpretación similar para un grupo mayoritario de personas. No está estipulado que se pueda hacer, pero si lo haces no está del todo mal, no es 100% correcto, pero no está mal. Esas son las definiciones que tenemos ahora. Bien. Entonces, ustedes están viendo ahora el PDF, ¿sí? Bien. Sí. Excelente. A mí ya desde el vamos, para mí ya contradice un poco la palabra, ¿no? Porque estamos hablando de sentir, de un sentido, de una significación, ¿sí? Que tiene que ver un poco con la percepción de cada uno, con la educación de cada uno, con la experiencia de vida que haya tenido cada una de ustedes, ¿sí? Y con algo común. Entonces, si estamos hablando de sentir o de procesar una información, es difícil que siendo todos tan diferentes, podamos procesarlo de una manera común, ¿no? Porque cada uno interpreta en base a su historia, en base a lo que conoce. Yo no puedo interpretar con mi sentido, con mi sentir, algo que desconozco, ¿sí? Entonces, si encima hay cosas que desconocemos, ¿cómo podemos hablar de común? Entonces ya desde el vamos me resulta contradictorio. Entonces, lo que hice fue decir, bueno, seguramente si vamos a definiciones estipuladas dentro de distintas disciplinas o con gente que se ha dedicado a pensar y a brindarnos definiciones en esta vida, vamos a ver qué podemos, si estamos hablando de un sentido común, tiene que haber una definición como bastante única. Y nos encontramos un poquito con esto. Vamos a hablar de la filosofía. Y la filosofía dice que es la capacidad de percibir de manera casi idéntica los mismos estímulos sensoriales cuando estos se dan en el blanco de nuestros sentidos, ¿sí? Nosotros tenemos algo que va al blanco de nuestro sentido y lo procesamos de una manera. Y da un ejemplo, cuando alguien escucha el crujido de una rama romperse, está percibiendo lo mismo que habría percibido cualquier otra persona en su lugar. Eso es lo que nos dice. De esa manera lo trata de definir. Y vuelvo a decirles lo que interpreto yo, o desde esta cátedra, de decir, tal vez ese sentido común no es tan común, porque al escuchar el crujido de una rama, una persona que se fracturó un brazo, tal vez ese crujido de la rama no le hace acordar el crujido de otra rama, le hace acordar al momento en el que se partió el brazo en 3 pedazos, ¿sí? Entonces, depende mucho la historia, la educación y lo que conoce cada uno. Entonces digo, bueno, vamos a contrastarla un poco con lo que dice la psicología. Sentido común se entiende generalmente como un conjunto de actitudes cognoscitivas que están relacionadas con el conocimiento, que un cierto grupo social, que eso apareció en cada una de sus definiciones, comparte de manera más o menos inmediata e irreflexiva, como un instinto que nace hacia ese estímulo. Así pues, el sentido común se tiende a considerar como una especie de patrimonio cognoscitivo común a toda la especie humana, abarcativo, amplio, ¿sí? Y digo, como que siempre se trata de unificar algo y de hacernos creer que todos deberíamos ver que tiene como una sola definición, pero que en definitiva depende mucho de quién lo está mirando, depende mucho de quién está pasando por el cuerpo eso que está sucediendo. A ver, por ejemplo, no sé si fue en pandemia, antes también, pero había juegos en los que ponían una prenda de ropa y de repente algunos veían que esa prenda de ropa era celeste o verde y otros veían que era rosa. Entonces, ¿dónde está el sentido común? En el sentido de,
si hasta cuando vemos un color lo podemos percibir distinto? ¿De qué sentido común estamos hablando? ¿No? Es como tratar de unificar lo unificable, tratar de creer que todos podemos llegar a tener la misma óptica. Y la realidad es que no. Alguien puede llegar a decir que sí. A mí me parece muy difícil poder tener la misma óptica que en este momento está teniendo Matías, o que tiene Cecilia, o que tiene Franco. Creo que percibimos, sentimos y procesamos la información de una manera completamente diferente, ¿sí? Por lo tanto, vamos ahora al señor Einstein. Otra definición completamente diferente. Entonces digo, si ni siquiera la psicología, la filosofía y la ciencia se pueden poner de acuerdo en qué es el sentido común, ¿existe un sentido común? Es una pregunta. No soy el dueño de la verdad de la respuesta, pero sí me genera muchas dudas y mucho ruido me hace cada vez que alguien completamente enojado dice, no, tenés que tener sentido común. Y dentro del fútbol y dentro del futsal aparece muchísimo. No, maestro, sentido común. ¿Qué es el sentido común? ¿De qué estás hablando? ¿Sabés de qué estás hablando? ¿Podés definir lo que es el sentido común? A mí, hasta yendo a buscar las distintas definiciones, me cuesta poder definirlo y poder decirles a ustedes, el sentido común es esto. Einstein dice que es todo lo que aprendimos antes de los 18 años. Entonces, 3 definiciones que pueden llegar a tener algunas cosas en común, tal vez 2. La tercera, obviamente la ciencia siempre va por un terreno completamente diferente. Entonces, dentro de lo que le queremos brindar dentro de esta materia y dentro de esta cátedra, es que no vamos a hablar de sentido común, porque si no lo podemos definir, no vamos a hablar de que existe para nosotros algo así, pero sí vamos a hablar de criterio. ¿Sí? Y el criterio va a estar completamente relacionado dentro del futsal a la capacidad de leer el juego para entender qué es lo que necesita el partido. ¿Sí? El éxito de este criterio va a tener que ver con la coherencia que ha demostrado el árbitro para conducir de manera correcta el juego. ¿Sí? Y esto realmente, este criterio a la hora de tener para sancionar una falta dentro de lo que es el futsal, con la importancia que tiene cada una de las faltas que yo voy a sancionar, porque cuentan, porque si llegamos a una más allá de la quinta, si llegamos a una sexta falta, o todas las que siguen de tiro libre directo, vamos a tener una posibilidad de un tiro libre sin barrera o de una sexta falta, ¿sí? Entonces, tenemos que tener un criterio para sancionar la falta. Si yo de repente, dentro de un deporte donde el contacto existe y está permitido, si yo cada vez que haya un mínimo contacto voy a sancionar, mi criterio va a ser 1, ¿sí? Que puede llegar a ser bastante criticado, porque dentro de la posibilidad de contacto que nos provee el juego, ¿sí? Nosotros tenemos que determinar y tener criterio para decir, ese toque o ese empujón no me parece infracción, dentro de las normas de este partido no va a ser infracción, y cuando sí. El problema que muchas veces se le da a los distintos árbitros de futsal es cuando se baja el criterio. De repente vengo siendo coherente con un nivel de faltas, ¿sí? Vengo demostrando que ese empujón no era foul, que ese empujón no era foul, y en un momento de desconcentración, en un momento de cansancio, en un momento en el que me dejé invadir por los gritos de la afuera, de repente bajo ese nivel de falta y mi criterio queda completamente enterrado, ¿sí? Por eso es importante que puedan, con el correr de los partidos, asumir que el ver y esperar va a ser la clave fundamental para el éxito del arbitraje, ¿sí? Muchas veces nos entrenamos y creemos que el que más rápido pita
una infracción, es el que más credibilidad va a tener, es el que más van a aplaudir, es el que mejor va a dirigir, y muchas veces no. Muchas veces el que se toma ese segundito de más para ver si realmente es foul, para ver si realmente hay una continuidad, para ver si voy a acumular la falta, para entender que esa infracción va a conllevar a un montón de otras situaciones, ¿sí? Disciplinarias, vamos a llegar a una sexta falta, vamos a tener que patear un tiro libre después de los 10 metros, ¿sí? Entonces, si veo y espero y me tomo ese segundito de más, voy a poder mantener el criterio, voy a poder tener una capacidad de lectura del juego muchísimo mayor a que si me apuro a sancionar, ¿sí? Nadie los apura, nadie los corre. En todo momento el reglamento lo que pide es que seamos los más justos que podamos ser y que de alguna u otra manera tengamos lectura de juego. ¿Que se va ganando con el correr de los partidos? Correcto. Pero que tiene que tener una consistencia para ser creíbles y para que el criterio sea el adecuado para ese partido, ¿sí? Si nosotros vamos a dirigir un clásico y realmente no queremos que se utilicen los brazos, ¿sí? Vamos a tener que tolerar determinados toques normales de lo que es el futsal, ¿sí? Si yo tanteo a mi adversario es una cosa, si yo sostengo a mi adversario es otra cosa, pero si yo empujo a mi adversario es otra cosa completamente distinta. Entonces, el criterio, la lectura de juego va a hacer que ustedes puedan realmente ver cuándo lo está sosteniendo, cuándo lo toca y cuándo lo empuja. Y en base a la correcta lectura y al correcto criterio que utilicen para sancionar las distintas cosas, ¿sí? Si me parece un toque o si me parece que lo sostiene, nada. Y si me parece que lo empuja, foul. Y si me parece que lo empuja sin medir el riesgo, se va a llevar una amarilla. Y si lo empuja con uso excesivo de la fuerza, se va a llevar una roja, ¿sí? Entonces, en base a esa lectura y a ese criterio, ustedes se van a ir ganando la confianza de los jugadores y a la hora de la protesta, al ser consistentes y coherentes, va a ser mucho más difícil que el partido se desborde. Pero sin lugar a dudas es una construcción que necesita de mucha concentración y lógicamente, lo que hablamos siempre, cuanto más preparados físicamente estén, más aire van a tener dentro de la cabeza y dentro del cerebro para tomar la mejor decisión. A veces creemos que es simplemente estar fit o estar acorde a las expectativas de lo que tiene que ser un deportista, y muchas veces tiene muchísimo más que ver con tener el aire necesario para tomar la decisión correcta. Cuando uno está cansado, decide mal, ¿sí? Tanto para patear la pelota con los pies, para atajar una pelota o para cobrar un full, ¿sí? Pasa muchísimo que los árbitros vienen haciendo un tremendo partido, pero el cansancio les gana faltando 5 minutos, y es donde se producen los mayores problemas y las mayores polémicas, porque no tuvo el aire necesario para tomarse un segundito más, se apura, pita rápido, y de repente todo un trabajo de 35 minutos se va a la basura, ¿sí? Entonces, importante poder mantener todas estas cosas dentro del juego. ¿Y cómo se construye? Bueno, ahora lo vamos a ver. Bien. Me fui. Volvemos para atrás. ¿O es esta? Ahí estamos. Bien, ¿de quién es la falta?
Del de, creo que es ¿De 17 de agosto. Celeste? Ah, bueno, ya tanto el número no sé. Me gusta. ¿Del jugador celeste o del jugador azulgrana? El Colo me dice del jugador celeste, Cecilia me dice del jugador celeste, Franco, Del celeste. del celeste. Agustín, Para mí es falta del celeste. muy bien. Bueno, estamos todos de acuerdo. Hemos leído de la misma manera todos. Se me fue. Y para vos, Fer, También. Bien. Ya me voy adelantando un poco en la situación y vamos a hablar de que esta figura es un tipo de falta de tiro libre directo. ¿Quién me puede decir cómo se define esta clase de falta? ¿Qué le hizo el jugador celeste al jugador azulgrana? Lo hizo trastabillar. una Bien, traba. bien. Lo Y dentro tacleó. de lo... ¿Cómo? Lo tacleó, no sé. Los tacleó. Existe la palabra dentro del reglamento. No, ya ahora se dice de otra manera. Franco no dijo nada. Sí, no sé. Le hizo la traba, no sé. Bueno, le hizo la traba, reglamentariamente se llama realizar una zancadilla. ¿Sí? Entonces, dentro de las distintas tipologías de faltas de tiro libre directo, vamos a hablar de una zancadilla. Entonces, podemos hablar de una infracción imprudente, ¿sí? Que actúa sin atención, con falta de precaución, ¿sí? O podemos hablar de una falta temeraria, que no mide el riesgo para disputar ese balón con el adversario, en la imprudencia, que es la falta de atención o de precaución para actuar contra un adversario, no hay sanción disciplinaria. Cuando estamos hablando de temerario, que actúa sin medir el riesgo para el rival, vamos a hablar de que se va a llevar una tarjeta amarilla. Y cuando hablamos de que no mide, actúa con uso de fuerza excesiva, ¿sí? Vamos a hablar de una tarjeta roja, ¿sí? Cuando realiza con riesgo de lesionar al rival con uso de fuerza excesiva, vamos a hablar de una tarjeta roja. Entonces, los voy a invitar a volver a ver esta jugada y que me digan si les parece imprudente, que no conlleva una sanción disciplinaria, si les parece temeraria, que se va a llevar una tarjeta amarilla, o si les parece que es con uso de fuerza excesiva y se va a llevar una tarjeta roja. Para mí es amarillo. Para mí es amarilla. Yo estoy entre Para mí. amarilla y roja, mí. por la zona. Para mí es temeraria esa amarilla. Bien. Sí. Son muy castrilistas. Bien. Esta jugada es sin tarjeta. Es tiro libre directo, sin sanción disciplinaria. El jugador le realiza una zancadilla. La zona que vos decías, Ceci, tiene que ver el 9, el celeste, es el delantero. Ah, no, claro. No, yo decía si estaba Entonces, el otro por meter el gol. Ah, perfecto. Entonces, no vi el le número. comete la infracción al delantero, al defensor, perdón, el delantero comete la infracción, en el afán de querer cubrir el balón y Y en el caso, no... Fer, que haya sido al revés, como lo vi, como imaginé yo, ¿qué hubiese sido? O sea, si hubiese sido
que estaba Sí. por meter el otro el gol o no sé, o estaba cerca. Bien. Yo te voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, supongamos que era al revés. ¿Hacia dónde va la pelota? Y está, ¿Hacia el arco o hacia el No. lateral? hacia el lateral. Bien. Y es una zancadilla, nosotros lo que tenemos que medir es la fuerza, ¿sí? Es si hay riesgo de lesionar al rival, si no lo hay, ¿sí? En este caso, Depende también el momento del partido, más o sí, menos. sí, esta falta en particular, no, porque el delantero pone el pie como para cubrir el balón y se encuentra con las piernas, lógicamente, del adversario y lo hace trastabillar, sin fuerza, sin riesgo de lesión. Solamente quiso cubrir la pelota, le cometió infracción y no mucho más. Por lo tanto, para la construcción de este criterio, ¿sí? Y para la credibilidad de este árbitro no sancionó con tarjeta amarilla a este jugador. Distinto esta jugada. Se corta, pero creo que lo rompió todo. Vamos a ver la repetición. Hay una tarjeta amarilla en el aire. Una protesta que no se entiende demasiado. Normal. ¿Se vio? Sí. Se corta, pero más o menos se vio. Bueno, si se corta lo vamos a repetir. Upa, se me fue. Ahí va a ser amonestado. Y en la repetición lo voy a detener en el momento preciso. Estamos hablando del mismo partido y los mismos árbitros. En la construcción de esta coherencia, ¿sí? Ahí detengo la imagen. ¿Se ve? Sí. Perfecto. ¿Podemos decir que el número 6 le fue a pegar directamente? No, claramente no. No, fue a trabar la Bien, pelota. Es obvio que perfecto. no. En disputa del balón, el jugador azul llega primero y, lógicamente, como iba a rematar el número 6, termina impactando en una zona difícil, que es en la rodilla, Pero por ahí pero cae, claro, como que se lo ve como que cae peor que en el anterior. correcto. También, cuando yo voy a disputar el balón, tengo que tener en cuenta, y más que acá está clarísimo, que hay un rival del otro lado. Y si yo con el afán de jugar el balón me voy a llevar todo por delante, el árbitro tiene que ser consistente y tiene que decirle, no señor, si a usted no le importa y actúas sin tener en cuenta el riesgo para el rival, yo te tengo que amonestar. Porque si no, si yo no hago nada, después de esta viene una peor. Y recién ahí voy a sacar amarilla. De ninguna manera. Esto para mí es el límite. Cada uno que vaya a disputar de esta manera y se encuentre con el pie, la canilla o en este caso la rodilla del jugador, se va a llevar una amarilla. Con esa fuerza y sin tener en cuenta el riesgo que le podría haber causado a ese atacante, ¿sí? Por eso es una jugada temeraria y por eso se lleva la tarjeta amarilla. ¿Estamos claros? Ahora, si ese impacto en la rodilla hubiese sido no con el empeine tratando de disputar el balón, sino con los tapones hacia adelante, ¿sí? La tarjeta hubiese sido otra. Roja.
Correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Hay riesgo de lesionar al rival. Es uso de fuerza excesiva. Pero no es el caso. Estamos hablando de esta. Vamos a repetir. Y claramente, en el afán de disputar ese balón, que quiere rematar al arco, se lleva la rodilla del adversario, se sanciona la falta y se procede a amonestar al número 6. Distinta, ¿sí? Distinta, claramente distinta, es la jugada del 9 que intenta cubrir el balón y hace que se caiga sin mayores riesgos el adversario. Acá hay una patada intensa, con intención de jugar el balón, sí está claro, pero que impacta directamente en la integridad física de un adversario. Bien, otro partido, dos situaciones distintas. Tengo una Construcción. duda. Sí, señor. Si en vez de ser falta, o sea, suponete que vos sos el árbitro de ese partido, Sí. si el jugador llega a tocar la pelota y termina en un lateral normal, ¿vos le advertís al jugador que no vaya así, con esa fuerza, a la próxima pelota? Si en vez de patear al rival la tira lateral, Claro, llega y patea la pelota afuera, no pasa nada. no. No. Ok. Sí, sí, lo que realmente me ocupo de sancionar es cuando toman carrera, saltan con los dos pies y se llevan solamente y nada más que la pelota. Pip, indirecto. No. Si yo me tiré y agarré la pelota, sí, pero así al futsal no se juega. No podés tomar carrera y tirarte con las dos plantas hacia adelante, por más que te lleves la pelota. ¿Sí? Indirecto y para allá. Y si agarra pelota el jugador, es tiro libre directo y amarilla. Porque no podemos permitir que un jugador tome carrera y se lance de esa manera con los dos pies hacia adelante, o en forma de tijera, como lo quieran figurar ustedes para que le quede, ¿sí? No podemos permitir que eso suceda, porque sí, a la próxima va a haber una revancha de ese jugador o de un compañero del que recibió esa forma de disputar el balón, ¿sí? Que va a traernos problemas. Entonces, con un tiro libre indirecto, le vamos a informar que jugó de manera peligrosa, que el adversario no decidió jugar ese balón por miedo a cómo se había lanzado el adversario. ¿Sí? Distinto es eso. Ahora, ¿cómo van a trabar? Salvo que vos veas una planta de pie o algo por el estilo, después la fuerza, si querés advertirlo porque te pareció que estuvo al límite, siempre está dentro de tu potestad. Pipipi, venga para acá, tranquilo. No, pero si yo fui a la pelota. Yo estoy viendo de afuera, tranquilo, porque si lo llegás a agarrar, lo podés lastimar. ¿Es una posibilidad? Sí, es una posibilidad. Es una posibilidad. Ahora bien, después cuando van a disputar con la planta del pie hacia adelante o en forma de tijera, podemos sancionar un tiro libre indirecto. ¿Sí? Ok. Una pregunta. Diga. Si una jugada, el equipo atacante termina haciendo el gol y digamos que era una contra, y el ala tratando de defender, corre intentando sacar la pelota, después del gol llega sin poder frenar y le da, digamos, una patada en el gemelo al que hace el gol, tratando de darle a la pelota. ¿Se entendió hasta ahí? Correcto. ¿Es amarilla o no lo molestaría y solo lo advertiría? Bien. Lo que tenemos que terminar de definir es lo que hablamos hace un ratito. Si es imprudente, si es temerario o si es con uso de fuerza excesiva. Si actuó sin precaución, si actuó sin medir el riesgo o si actuó con uso de fuerza excesiva. Si para vos actuó con falta de precaución
o falta de atención, no le vas a sacar nada. Ahora, si vos ves que se lanzó sin medir el riesgo y si agarro lo que agarro no me interesa, amarilla. Y si es con uso de fuerza excesiva, que corre riesgo de lesionar al rival, se tiene que llevar la tarjeta roja. ¿Sí? Eso, en base a lo que vos puedas percibir de lo que sucedió, vas a actuar en consecuencia. Pero tenés las tres posibilidades, o nada, o amarilla, o roja. ¿Está bien? Ok, ¿Respondí la pregunta? sí, sí. ¿Qué tenemos por acá? No. Seguimos. Bien. Me van a tener que decir la resolución porque no creo que no se ve. O sí se ve. Lo voy a intentar frenar antes. Sí se ve. Vamos con la repetición y lo frenamos. Bien. Esta figura es una entrada. ¿Sí? Se desliza y es una entrada hacia el adversario. Bien. Ni siquiera vemos la pelota. ¿Sí? Este jugador llega tarde a la hora de disputar el balón. Y lo hace con una determinada fuerza. ¿Sí? No mide el riesgo con el que se tira a disputar ese balón. Por la intensidad y por la fuerza, no cierra la tarjeta roja porque no vemos, más allá de la espectacularidad de la velocidad y de cómo cae y de cómo se lanza, que es peligroso, ¿sí? Se lanza con los dos pies hacia adelante, pero acá vemos con qué parte termina impactando. ¿Sí? No impacta con los dos pies, sino que impacta con el cuerpo ya. Entonces sí, actúa sin tener en cuenta el riesgo para el rival y es una clara jugada de amonestación. ¿Sí? Bien. Ahora vuelvo a compartir. Matías. Colo. Última jugada. Nada, amarilla o roja. En la que acabamos de ver. Sí. Depende cómo venga el partido. Si está muy picado, si está empatado. Esta jugada no acepta clima de partido. eh, No es una jugada gris. Amarilla. Bien. Te la perdono. Agustín. Agustín. Como yo lo veo, en las dos jugadas, para mí es amarilla, pero si le sacaba roja, para mí tampoco estaba mal. ¿En la primera te parece que No, en las dos. hubiésemos... Bien. A ver. En la primera le da con el cuerpo, pero casi le dobla la pierna en la mitad. Sí. Imagínate que el jugador ni siquiera termina de caer. ¿En la primera? Sí. Ah, eso es verdad, pero bueno, hasta Entonces, ese punto todavía no llegué, no sé cómo es.
Bueno, está perfecto. No, es que no, a ver, después con el correr de los partidos van a construir su forma, ¿no? Pero no es sencillo, no es algo que no tiene peso determinar si es amarilla o si es roja, ¿sí? Las consideraciones, lógicamente, todavía no las terminamos de ver y no puedo ser exigente con esta situación, pero existe un contacto, existe una fuerza, pero ni siquiera termina de caer, ¿sí? Entonces, para sacar una roja, tiene que haber una oportunidad manifiesta de gol, tiene que haber una situación de evitar un gol con la mano o fuerza excesiva, ¿sí? Brutalidad dentro de cómo va a disputar el balón ante esa circunstancia, ¿sí? Bueno, entonces, en esta segunda jugada, ¿amarillo o roja? Para mí, rojo. Señor Franco dice roja. Agustín, ¿amarillo o roja? Viéndola de nuevo, es más roja que amarilla. Yo le saco roja. Bien, eso estaba buscando. Cecilia. Según mi sentido común, roja. Bien, según su criterio. Vamos a verla completa entonces. ¿En algún momento podemos interpretar que ese jugador va a llegar a disputar el balón? ¿Para ustedes había Para mí no. una posibilidad cierta de disputar el balón? Para mí no. De hecho, hasta la entrada es después de que remató. Bueno, yo eso lo tomo como que él pensó que llegaba. Ese yo. Bien. Por eso, cuando hablamos de sentido Un jugador me ha común, pasado. ¿cuál es el sentido común? Criterio de lo que estamos hablando, ¿sí? Ahora, sí lo que tenemos que reunir son todos esos pedacitos todas esas pedacitas de herramientas que nos da el reglamento para poder determinar si esto es amarilla o si es roja. Obviamente que opiniones va a haber un montón, ¿sí? Pero a ciencia cierta, de la manera en la que se tira, con la fuerza con la que se tira, ¿sí? Y cómo impacta, debemos tomar la decisión correcta. En esta jugada no existen dos, solo una decisión correcta. Va a aparecer la repetición, no sean ansiosos. Sin lugar a dudas, es roja. Sí, desde esa vista sí. Bien. Por Ahí sí, eso, sin duda. por eso es importante, obviamente les hice la trampita de mostrarle la primera cámara, donde no era tan sencillo de determinar, pero sí por la violencia con la que quiere disputar el balón, ¿sí? Ya nos está avisando de que poco le importa la integridad física del adversario, poco le importa si lo lesiona o no lo lesiona, poco le importa si llega o no llega al balón, poco le importa si ya remató o no.
se lleva absolutamente todo por delante. Entonces, sin ningún lugar a dudas, como la primera situación era amarilla y fue construyendo la credibilidad, ¿sí? La coherencia al árbitro, cuando llegaba 1 minuto 0,4 para el final del juego, no dudó en ningún momento en expulsar a ese jugador, ¿sí? Por la coherencia y por todo lo que había sucedido dentro del partido, y había determinado qué cosas no eran sancionables con tarjeta, qué cosas fueron amarillas. Esto no se puede permitir. Si nosotros Aparte, permitimos ni le esto, reclamaron. no, ¿qué le van a reclamar? Si viene corriendo de 10 metros solamente y únicamente para pegar. Viene corriendo desde atrás, ¿sí? Solamente quería desquitarse porque iba perdiendo 5-1. Y no lo podemos permitir. Vaya 0-0, vaya 1-1, vaya ganando el equipo que comete esta infracción. Bajo ningún punto de vista podemos permitir que un jugador vaya así. Imagínense si le sacamos amarilla, ¿va a haber una peor que esta? ¿De verdad estamos permitiendo y le estamos dando al juego una posibilidad más grande de agresión que esta? Difícil. Difícil. Porque lo único que vamos a lograr es tener que llamar a una ambulancia, si esto no es castigado con roja. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hablamos un poco del criterio, de qué manera podemos nosotros ir construyéndolo dentro del partido. Cuando nos hablen del sentido común, me gustaría que les haga un poquitito de ruido, ¿sí? Y que podamos empezar a hablar de distintos criterios, de distintos puntos de vista, porque no es lo mismo el jugador que recibe una patada al jugador que la da. No es el mismo sentido común, no es el mismo criterio, ¿sí? Por eso, uno no van a... Desde un lado, después de la patada última que vimos, desde un lado nos van a decir, sentido común, lo tenés que echar. Y del otro lado nos van a decir, sentido común, lo tenés que amonestar. ¿Sí? Depende para qué lado quieran llevar el sentido común, van a utilizar esa palabra y van a tratar de decirles que no están tomando la mejor decisión, sosteniendo de que no tienen sentido común. Ustedes le van a decir, yo estoy utilizando este criterio, yo vi esto, yo percibí que la situación era de esta manera, y bueno, después, si tienen la posibilidad de verlo en un video, como pasa con estas situaciones, buenísimo, para saber si pudieron acertar o no, pero el criterio de ese momento a ustedes los llevó a tomar esa determinada decisión. Y en base a eso y al conocimiento de las reglas, van a poder tomar las mejores decisiones. Por eso es importante poder trabajar, poder ver distintas jugadas y situaciones para determinar realmente hacia dónde tenemos que direccionar las reglas del juego, ¿sí? No, las cosas que van apareciendo son interesantes, no es lo mismo sacar una amarilla que una roja, no todo es lo mismo, y hay determinadas consideraciones que vamos a empezar a trabajar la semana próxima para que traten de quedar lo más claro posible y ante determinadas situaciones ustedes no se permitan dudar teniendo las reglas claras y habiendo visto distintas posibilidades dentro de lo que las reglas nos entregan. ¿Sí? Señor Matías, ¿qué se lleva de esta clase? Conocimiento, Bien. más formas para reconocer una falta.
y sacar una Bueno. amarilla, una roja. Más ¿Franco? herramientas. Ahorita no me salía la palabra. Muy bien, me gusta. Eh, como nada más cosas como para diferenciar las faltas de cuando se les tiene que molestar o no y, y más puntos de vista, de distintos puntos de vista. Cecilia. Más conocimiento para sumar. ¿Cómo? Más conocimiento. Sumamos más conocimiento. Bien. ¿Conocimiento en cuanto a qué? Y esto de ver jugadas y ver qué cobraría un árbitro, ¿no? Me gusta. Es como que te empezás a poner más en lo que es la práctica, entre comillas, ¿no? Bien. Buenísimo. Señor Agustín. Conocimiento en cuanto a las reglas y experiencia y criterio. Muy bien. Bueno, esta clase ha llegado a su final, siendo las 21:06, así que eso está bueno. Venimos de trabajar desde las 7 de la tarde, hemos cumplido con los contenidos y no hace falta llegar hasta el último segundo. Lo importante es que se vayan así, un poco más enriquecidos en cuanto a lo que de este lado se les puede llegar a dar, ¿sí? Tal vez la regla de juego y esto de poder ver hasta el último punto y coma que nos ofrece el reglamento, que tal vez es un poco más tedioso si lo tienen que hacer solos, lo tenemos en la clase anterior. Acá voy a intentar entregarle un poco más de videos y más situaciones para que puedan ver y analizar, así que de esa manera nos vamos a manejar y espero que podamos seguir sumando todas estas cosas lindas que dijeron en esta clase. ¿Está bien? Muchas gracias por el aguante y por seguir con el compromiso. Nos vemos la semana que viene y miren futsal. ¿Está bien? Gracias, profe. Que Gracias. estén muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Chao.